Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El Banco Central Europeo subió la tasa de interés en 75 puntos base por primera vez en su historia. Ve usted. El Banco Central Europeo sube 0,75 de punto los tipos de interés, dejándolos en el 1,25%, el aumento más alto de su historia para combatir la inflación galopante en la zona euro. Y esto es solo el principio. Hemos subido los tipos de interés un 0,75% y esperamos volver a hacerlo más adelante, anunciaba Christine Lagarde, porque la inflación permanece demasiado alta y es probable que siga por encima de nuestro objetivo por un periodo amplio de tiempo. Este importante paso adelanta la transición desde el actual nivel altamente acomodaticio de los tipos de interés hacia niveles que favorezcan el retorno de la inflación a nuestro objetivo del 2% a medio plazo. La presidenta del BCE no ha dicho hasta qué cifra planean llegar, pues dependerá de los datos de la inflación, que en agosto alcanzó el 9,1% en la zona euro, debido sobre todo a los precios desorbitados de la energía por la guerra en Ucrania. El organismo prevé una significativa ralentización del crecimiento en esta segunda parte del año y no descarta una recesión en 2023 en caso de corte total del gas ruso. Y como cada viernes saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, pues bueno, ¿cómo se encuentra la economía en la Unión Europea? Estamos viendo este anuncio por parte del Banco Central y además una nota previa en donde los ministros de la Unión Europea de Energía pues se reunían precisamente para frenar el aumento de las facturas de la luz. Platícanos, por favor. Sí, muy buenos días a la audiencia y a ti, Cecilia. Mira, rápidamente hay que entender que un banquero, sobre todo un banquero central como Christine Lagarde, no puede abandonar la idea de que la inflación es puramente un fenómeno monetario. Sin embargo, lo que estamos viendo en este 2022 es que la inflación es un fenómeno energético. Mira, vamos por las láminas. Ahí tenemos el precio del gas natural esta semana. Llegó a pegar en 280 el día lunes, estamos ahorita en 208. Todavía precios que están 10 veces por encima de lo que estaban hace 2 años. La siguiente lámina tenemos el precio del carbón. Esta es una gráfica de largo plazo, nada más para ilustrar que en el 2021 el carbón por tonelada se estaba vendiendo arribita de $50 la tonelada y ahorita se encuentra en $440 la tonelada. Estamos hablando de un incremento del 900%. Estos primeros dos son obviamente los dos grandes pilares de la producción de energía eléctrica. En la siguiente tenemos una que es importantísima por sus consecuencias geopolíticas. Hemos estado viendo a la baja el precio del crudo de referencia Brent. Esto es muy importante porque el petróleo no se utiliza como energético para producir energía eléctrica. Se utiliza básicamente en su transformación para el transporte y para la generación de petroquímica secundaria rumbo a plásticos. El que haya bajado la demanda de petróleo alrededor del mundo habla de dos cosas. Por un lado, de una desaceleración completa del sector transporte. Esta desaceleración del sector transporte porque hay menor demanda de productos, puesto que hay menor demanda agregada, pues la gente está gastando más en energía directa, electricidad. En otras palabras, hay menos dinero disponible. Esta es una gráfica importante porque obviamente la OPEP va a responder y va a decir vamos a reducir la producción petrolera, lo cual va a estabilizar el precio en torno a los 90, de 90 a $100, puesto que básicamente el Medio Oriente no va a consentir precios menores de $90 el barril. La siguiente lámina tenemos el precio de la electricidad en Francia, donde en el gráfico de largo plazo podemos ver que estaba por debajo de los 100 euros por megawatt hora. Tuvo un pico especulativo recientemente en 1.100 euros el megawatt hora y se estabiliza en 558. Básicamente están pagando en este momento 4,5 veces más el costo de la energía eléctrica en Francia que en el histórico. En la siguiente lámina tenemos el precio de la electricidad en Alemania, que también tenemos el mismo caso en donde tenemos precios 4 veces superiores a los de referencia anteriormente. Ahora bien, en la siguiente lámina
tenemos el índice inflacionario de Alemania y podemos ver que está llegando a máximos históricos en este momento, está a punto de rozar el 8%, sin tomar en cuenta que si sectorizamos por canasta básica y energéticos, obviamente tenemos índices hasta del 35%, por ejemplo, en energéticos. En la siguiente tenemos la tasa de inflación en Inglaterra, donde también vemos que escala a un alto sin precedentes de 10.3% en el mes de agosto. Esto nos dice que efectivamente lo que tenemos en un periodo de estancamiento, tenemos un enorme impulso inflacionario, pero no fue por mala política monetaria, buena política monetaria o regular política monetaria. Esta se puede achacar en 100% precisamente al autogol, al balazo en el pie que se dieron los europeos al cortar el suministro ruso a Europa. Hay que recordarlo, una vez más, fue Alemania la que sancionó a Rusia impidiendo, entre otras cosas, que entregara turbinas y que entregara gas, por lo tanto, a Alemania. Este es el famoso efecto boomerang de las sanciones en contra de Rusia. Es muy importante señalar esto porque tú no vas a poder conseguir que Christine Lagarde hable de estancamiento y de inflación en el mismo párrafo. Para ella el problema o es inflación o es estancamiento. Nunca le va a dar el nombre adecuado al periodo que se inaugura, por lo menos de aquí a enero, que es el de una profunda estanflación. Esto es una inflación que no baja con un estancamiento económico completo. Esto es importantísimo señalarlo, puesto que esa palabra es anatema en la Unión Europea y en Estados Unidos, la estanflación. Sin embargo, mira, si vemos el global de lo que está aconteciendo en este momento, la estanflación, siendo que es algo muy temido por los banqueros centrales, va a ser en realidad únicamente el siguiente capítulo, muy breve, rumbo a una recesión inflacionaria en el continente europeo a lo largo de todo el 2023 hasta que se normalice el suministro de energético ruso precisamente a Europa. Europa no tiene alternativas de surtirse de otra fuente de energéticos si no es Rusia a los precios de $200 el millar de metros cúbicos contra el precio que están pagando actualmente, que es de $4,000 a $5,000 el millar de pies cúbicos. En otras palabras, no es únicamente la escasez, sino el precio. Y ahora bien, cuando Alemania, Inglaterra y la Unión Europea en general dicen vamos a subsidiar el consumo de los energéticos, bueno, hay que recordar, ¿quién subsidia? El gobierno. ¿De dónde subsidia el gobierno? De los impuestos. En otras palabras, simple y sencillamente los banqueros centrales se esconden en lo que se podría llamar silogismos ocultos para decir todos vamos a pagar el precio de la energía eléctrica, ya sea vía subsidios o cobro directo, pero los europeos lo van a pagar. ¿Cómo lo van a pagar? Primero con estancamiento, luego con recesión. Grave la situación, por supuesto, en la Unión Europea. Por cierto, y hablando del tema de los energéticos y de la guerra, ¿cómo va la contraofensiva ucraniana? El presidente Volodymyr Zelensky pues, ha asegurado que han recuperado territorio que estaba tomado por los rusos. ¿Es así, Carlos? Sí, mira, tenemos una lámina que muestra la extensión de lo que ha sido la contraofensiva. En el sur hay una penetración de aproximadamente 15 kilómetros en la zona de Kherson, que es lo que han logrado. Hay que recordar que aquí se amasaron aproximadamente 100,000 tropas y aproximadamente 500 blindados para lograr eso. En el norte, en lo que se llama el saliente de Izium, también ha habido una penetración muy importante de aproximadamente 20 kilómetros y han llegado a las afueras de Kupiansk, que es un eje logístico ruso muy importante. Mira, hay que recordar, 8 de septiembre se reunieron los inversionistas con Zelensky para ver si era rentable seguir invirtiendo pertrechos y dinero en la defensa de Ucrania. Ucrania tenía que hacer un gran esfuerzo, lo está realizando en este momento, en esta ofensiva, en la que ha comprometido básicamente la totalidad de su punta de lanza, que en este momento está todavía avanzando. Hay que esperar la respuesta rusa. De manera muy rápida, Carlos, el fallecimiento de la reina Isabel II, en menos de un minuto.
Muy lamentable la muerte de cualquier persona en lo individual. Hay que recordar, sin embargo, que aquí lo que tenemos es más bien una señal de un gobierno, de un Estado y de la cabeza de un Estado. Hay que puntualizar que efectivamente en las primeras planas de los periódicos afines al poder hegemónico de la Unión Europea y del mundo anglosajón, pues obviamente se lamenta su muerte, pero pues hay opiniones respecto a la cuestión política que hacen que sea controvertida su muerte. En Irlanda casi lo celebran o lo celebran abiertamente. Hay que recordar que cuando uno es mandatario, cabeza de Estado, y uno no renuncia a los privilegios, las prebendas y sobre todo a la herencia que frecuentemente tiene que ver con una enorme riqueza amasada por la corona británica con base, por ejemplo, al tráfico de esclavos en el siglo XVII-XVIII o la hambruna irlandesa en 1845, pues obviamente que va a ser controvertido. La corona británica, pues, ¿qué te puedo decir? Es parte de una estructura hegemónica que nadie en el tercer mundo que ha sido invadido por Inglaterra puede celebrar. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Nos vemos el lunes.